En el universo de la farándula latinoamericana, hay frases que no necesitan demasiadas palabras para provocar una tormenta. ¿Estoy embarazada? Es una de ellas. Basta que aparezca junto al nombre de una actriz reconocida para que las redes sociales comiencen a girar a una velocidad difícil de controlar. Si además el nombre es el de Paola Rey, una de las figuras más recordadas de la televisión colombiana por su papel de Jimena Elizondo en Pasión de Gavilanes, el impacto se multiplica. Durante las últimas horas, el rumor ha circulado con fuerza bajo un titular que promete revelación, sorpresa y una supuesta confesión íntima. Paola Rey habría anunciado un embarazo y, además, habría revelado la identidad del padre del hijo que espera. Sin embargo, antes de convertir una frase viral en una verdad periodística, es necesario detenerse. La vida privada de una figura pública no puede tratarse únicamente como entretenimiento, sobre todo cuando se habla de maternidad, separación, hijos y relaciones personales. Hasta la revisión de fuentes públicas disponibles, no existe una confirmación fiable de un nuevo embarazo de Paola Rey en 2026. Lo que sí está documentado es que la actriz fue madre en 2013 y nuevamente en 2018 junto al actor Juan Carlos Vargas, con quien formó una familia durante años. En 2025, varios medios recogieron que la pareja anunció públicamente su separación, aclarando que la decisión se había tomado tiempo atrás y que ambos continuarían unidos en su rol de padres. Por eso, este reportaje no parte de una confirmación inexistente, sino de una pregunta más amplia. ¿Cómo se construye un titular capaz de mezclar realidad, expectativa y especulación alrededor de una mujer famosa? ¿Qué hay detrás de la curiosidad pública por saber si una actriz está embarazada? ¿Quién sería el padre y qué significaría eso para su vida personal? La historia no comienza con una prueba, ni con una declaración oficial, ni con una imagen inequívoca. Comienza con algo mucho más frecuente en la era digital. Una frase, una interpretación, un rumor y una audiencia dispuesta a creer que detrás de cada silencio hay una confesión pendiente. Paola Rey no es una desconocida para el público latinoamericano. Su rostro quedó asociado a una de las telenovelas más vistas y recordadas de la televisión en español. Para millones de espectadores, su imagen sigue unida a la de Jimena Elizondo, aquella mujer de carácter fuerte, mirada expresiva y presencia inolvidable en Pasión de Gavilanes. Pero reducir su carrera a ese papel sería ignorar una trayectoria más amplia, construida entre telenovelas, series, cine, televisión de entretenimiento y proyectos que la mantuvieron activa durante décadas. En los últimos años, la actriz volvió a ocupar un lugar visible en la conversación pública gracias a su participación en MasterChef Celebrity Colombia, formato en el que mostró una faceta distinta, menos ligada al melodrama televisivo y más cercana a la disciplina, la vulnerabilidad y la competencia. Su victoria en la edición de 2024 reforzó su popularidad ante una audiencia que no solo la recordaba como actriz, sino que volvió a verla como una personalidad cercana, familiar y perseverante. Esa exposición renovada también trajo consigo una consecuencia inevitable: el aumento del interés por su vida privada. Cada gesto, cada publicación y cada aparición pública comenzó a ser observada con mayor atención. Cuando una figura vuelve al centro de la conversación, los rumores suelen acompañarla. Algunos nacen de datos reales, otros de interpretaciones apresuradas y otros simplemente de titulares diseñados para provocar clics. El supuesto embarazo atribuido a Paola Rey se inserta en ese contexto. No aparece aislado. Llega después de años en los que la actriz habló de su maternidad, mostró momentos familiares y, más recientemente, comunicó una separación que sorprendió a muchos seguidores. La mezcla de esos elementos, maternidad, ruptura, popularidad renovada y silencio selectivo, crea el terreno perfecto para que un titular de alto impacto se convierta en tema de conversación. Pero el periodismo cultural exige algo más que repetir lo que circula. Exige contexto, contraste y prudencia. Una cosa es analizar cómo se construye un rumor. Otra muy distinta es afirmar como hecho lo que no ha sido confirmado. Bajo esa línea, este reportaje aborda el tema con una mirada objetiva, revisando lo conocido, señalando lo no comprobado y observando cómo el público reacciona cuando la vida íntima de una actriz se convierte en relato colectivo. Estoy embarazada. 3 palabras simples, 3 palabras que, en cualquier contexto privado, pertenecen al terreno íntimo de una mujer y de su familia. Pero cuando se colocan junto al nombre de una actriz famosa, esas palabras dejan de ser solo una declaración personal y pasan a convertirse en noticia, sospecha, tendencia y debate. En el caso de Paola Rey,
El supuesto anuncio llegó envuelto en una narrativa de revelación tardía. Finalmente revela la identidad del padre. Esa estructura no es casual. En los medios de entretenimiento, la palabra finalmente funciona como una promesa. Sugiere que hubo silencio, ocultamiento, presión o misterio. Invita al lector a sentir que está a punto de conocer una verdad reservada. Pero esa promesa, si no está sostenida por hechos, puede convertirse en una forma de manipulación emocional. El primer punto que debe aclararse es esencial. No hay una confirmación pública y verificable de que Paola Rey esté esperando un hijo actualmente. La información documentada sobre su maternidad se refiere a sus dos hijos, Oliver y Leo, nacidos durante su relación con Juan Carlos Vargas. En 2018, distintos medios reportaron su segundo embarazo y el nacimiento de su hijo menor, un hecho que sí fue tratado públicamente en su momento. La diferencia entre aquel episodio y el rumor actual es clara. En 2018 existían publicaciones, entrevistas y referencias directas al embarazo. En cambio, en 2026 no aparece una confirmación equivalente. Y esa diferencia no es un detalle menor. Es la frontera entre noticia y especulación. La frase "estoy embarazada" tiene fuerza porque conecta con varias capas emocionales. Para algunos seguidores puede representar alegría, renovación o esperanza. Para otros, despierta curiosidad por el contexto sentimental de la actriz, especialmente después de la separación anunciada con Juan Carlos Vargas. Para los medios digitales, en cambio, puede transformarse en un gancho perfecto, breve, directo, íntimo y cargado de potencial viral. Sin embargo, cuando una mujer famosa es colocada en el centro de un rumor de embarazo, la conversación suele desplazarse rápidamente de su carrera a su cuerpo. Se analizan fotografías, se comentan cambios físicos, se interpretan prendas de vestir y se convierten gestos cotidianos en supuestas pruebas. Esta dinámica, frecuente en la cultura del espectáculo, plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el público siente derecho a conocer aspectos que pertenecen a la esfera privada? Paola Rey ha sido una figura visible durante muchos años, pero no ha construido su carrera sobre el escándalo permanente. Su perfil público ha estado más asociado al trabajo, la televisión, la maternidad expresada con sobriedad y una imagen relativamente reservada. Por eso, el impacto del rumor también se explica por contraste. No se trata de una celebridad que exponga cada detalle de su vida diaria, sino de una actriz que suele medir lo que comparte. Ese silencio, paradójicamente, puede ser utilizado por la maquinaria digital como combustible. Cuando una figura no desmiente de inmediato, algunos interpretan que confirma. Cuando no publica detalles, otros imaginan que oculta. Cuando elige no hablar, el rumor habla por ella. Y ahí aparece uno de los riesgos centrales. La ausencia de una declaración no equivale a una aceptación de los hechos. La supuesta revelación sobre la identidad del padre añade otra capa delicada. No solo involucra a Paola Rey, sino también a terceras personas. En un contexto de separación pública, cualquier insinuación sobre una nueva relación o una nueva paternidad puede ser leída como un episodio sentimental, familiar o incluso conflictivo. Sin pruebas, esa insinuación no solo es débil, puede ser injusta. Desde una mirada periodística, lo responsable es separar tres niveles. El primero, lo confirmado. Paola Rey tiene 2 hijos con Juan Carlos Vargas. El segundo, lo contextual. La pareja anunció su separación públicamente en 2025, indicando que llevaban tiempo separados y que mantenían un vínculo respetuoso por sus hijos. El tercero, lo no verificado. Un supuesto embarazo actual y una supuesta revelación del padre. La confusión entre esos 3 niveles es precisamente lo que permite que un titular se convierta en una historia aparentemente completa. El público recibe fragmentos reales, maternidad previa, separación, fama renovada. Y sobre ello se construye una narrativa nueva. Pero una narrativa no es una prueba. El caso también refleja la forma en que los medios de entretenimiento compiten por atención. En un entorno saturado, los titulares deben prometer más que información. Deben prometer emoción. Y pocas emociones generan tanto clic como una posible maternidad inesperada. La maternidad de una actriz se presenta como acontecimiento, pero también como espectáculo. Aún así, el interés del público no nace únicamente del morbo. También existe una relación afectiva con Paola Rey. Muchos espectadores crecieron viéndola en televisión. La recuerdan joven, carismática, asociada a personajes de ficción que marcaron una época. Para esa audiencia, saber de su vida personal puede sentirse como seguir la historia de alguien familiar. El problema surge cuando esa cercanía simbólica se confunde con derecho de acceso.
En este primer capítulo, entonces, la frase del título debe leerse con cautela. No como una verdad confirmada, sino como el punto de partida de un fenómeno, como un supuesto anuncio puede movilizar emociones, alimentar debates y poner en tensión la frontera entre información pública y vida privada. La pregunta no es únicamente si Paola Rey está embarazada. La pregunta más amplia es por qué una frase no verificada puede recorrer tan rápido el ecosistema digital y qué responsabilidad tienen quienes la repiten. Para entender por qué un rumor de embarazo sobre Paola Rey genera tanto interés, hay que mirar la imagen pública que la actriz ha construido durante años. No se trata solo de una intérprete famosa, se trata de una figura asociada a cierta estabilidad, a una carrera sostenida y a una vida familiar que, durante mucho tiempo, fue vista como una de las más discretas del entretenimiento colombiano. Su historia profesional comenzó lejos de los titulares sensacionalistas. Paola Rey se abrió paso en la televisión colombiana con disciplina, presencia escénica y una capacidad notable para conectar con personajes de fuerte carga emocional. Su nombre se consolidó internacionalmente con Pasión de Gavilanes, producción que no solo marcó a una generación de televidentes, sino que convirtió a sus protagonistas en rostros familiares para públicos de América Latina, España y comunidades hispanas en Estados Unidos. Jimena Elizondo fue, para muchos, el personaje que fijó su imagen en la memoria popular. Pero detrás de ese reconocimiento hubo una actriz que continuó trabajando, explorando otros formatos y sosteniendo una carrera más allá del fenómeno inicial. Esa continuidad le permitió evitar el destino de algunas figuras que quedan atrapadas para siempre en un solo papel. La maternidad, por su parte, apareció públicamente como una dimensión importante de su vida, pero no como una estrategia permanente de exposición. Paola Rey y Juan Carlos Vargas formaron una familia y tuvieron 2 hijos. Oliver, nacido en 2013, y Leo, nacido en 2018. El segundo embarazo sí fue cubierto por medios de entretenimiento, con detalles como el nombre elegido para el bebé y la reacción familiar ante la llegada del nuevo integrante. Ese antecedente es importante porque muestra cómo se ve una noticia confirmada. Cuando Paola Rey estuvo embarazada en 2018, hubo información concreta, contexto familiar y publicaciones vinculadas al hecho. La noticia no dependía únicamente de interpretaciones externas, sino de elementos verificables. La diferencia con el rumor actual es evidente. No hay una declaración pública reciente de la actriz anunciando un nuevo embarazo. Tampoco hay una fuente confiable que confirme la identidad de un supuesto padre. Sin ese soporte, el titular funciona más como una construcción de expectativa que como una información cerrada. Aún así, el rumor encuentra terreno fértil porque se conecta con la etapa reciente de la actriz. En 2024, su paso por MasterChef Celebrity Colombia la devolvió al centro de la conversación. El público la vio fuera del personaje, enfrentada a retos culinarios, momentos de presión, emociones visibles y una narrativa de superación. Su victoria fortaleció su vínculo con una audiencia que valoró su disciplina y su sensibilidad. Después de ese regreso televisivo, la noticia de su separación con Juan Carlos Vargas impactó de manera especial. Para muchos seguidores, la pareja representaba una historia estable. Habían compartido años de relación, hijos y una imagen de familia discreta. Cuando se anunció la separación, el dato que más llamó la atención fue que la ruptura no era reciente, sino que se había producido tiempo antes, de mutuo acuerdo y en buenos términos. Esa revelación modificó la forma en que algunos espectadores leían su vida pública. Lo que parecía una relación intacta ya no lo era. Lo que se interpretaba como presencia familiar podía responder a una convivencia cordial como padres. En ese vacío entre apariencia pública y realidad privada, los rumores encuentran espacio para crecer. El supuesto embarazo aparece entonces como una segunda sorpresa narrativa. Después de una separación conocida tarde por el público, cualquier información sobre una posible nueva etapa sentimental o familiar se vuelve más atractiva para los medios de entretenimiento. La lógica del relato es clara. Primero la ruptura, luego el misterio, después la supuesta revelación. Pero la vida real no siempre sigue la estructura dramática que exige el titular. Una separación no implica automáticamente una nueva relación. Una mujer separada no debe ser obligada a explicar cada vínculo. Y una actriz que ha sido madre antes no debe convertirse en objeto de vigilancia constante sobre su cuerpo. Desde una perspectiva cultural, el caso permite observar cómo la maternidad de las celebridades suele tratarse como patrimonio público. Se espera que anuncien, expliquen, muestren, confirmen, desmientan y agradezcan. Pero rara vez se acepta que puedan guardar silencio. En particular, cuando se trata de mujeres, el escrutinio suele ser más intenso. Una fotografía, una prenda amplia,
Una ausencia temporal o una frase ambigua pueden transformarse en supuestas pruebas de embarazo. En el caso de Paola Rey, esa dinámica choca con una trayectoria relativamente sobria. La actriz no ha sido conocida por alimentar polémicas constantes. Su imagen pública se ha apoyado más en el trabajo, la familia y la cercanía emocional con el público que en el escándalo. Por eso, un titular de embarazo y paternidad no confirmada produce un efecto más fuerte. Parece romper una reserva que ha sido parte de su identidad mediática. También hay que considerar la dimensión familiar. Paola Rey no es solo una figura pública, es madre de 2 hijos. Cualquier rumor que involucre un nuevo embarazo, una nueva pareja o la identidad de un supuesto padre puede afectar no solo su imagen, sino también el entorno de sus hijos y de su expareja. En un periodismo responsable, esa dimensión debe pesar. La pregunta que surge es si el público realmente necesita conocer esa información para valorar a Paola Rey como artista. Su carrera puede analizarse por sus papeles, su evolución, su paso por la televisión, su influencia en la memoria popular y su capacidad de mantenerse vigente. Su vida privada puede contextualizarse cuando ella misma la comparte, pero no debe ser explotada sin confirmación. El interés por saber quién es el padre revela otra característica del consumo de farándula: la necesidad de cerrar el relato. Un embarazo, en la narrativa mediática, rara vez se presenta como una experiencia personal de la mujer. Casi siempre se acompaña de la pregunta por el hombre. ¿Quién es? ¿Es su expareja? ¿Es alguien nuevo? ¿Por qué no lo dijo antes? Esa insistencia desplaza la atención de la protagonista hacia una intriga sentimental. En ausencia de información verificada, esa intriga se vuelve problemática. No solo porque puede ser falsa, sino porque convierte a personas reales en personajes de una historia no escrita por ellas. Paola Rey, Juan Carlos Vargas y cualquier tercero mencionado o sugerido merecen una distancia mínima entre el interés público y la invasión. Este capítulo deja una conclusión prudente. La maternidad de Paola Rey es un tema real en su biografía, pero el supuesto embarazo actual no puede afirmarse como hecho. Su historia familiar, su separación y su regreso mediático ayudan a explicar por qué el rumor atrae atención, pero no lo convierten en verdad. La separación de Paola Rey y Juan Carlos Vargas fue recibida por muchos seguidores con sorpresa. No necesariamente por el hecho de que una pareja termine, algo común en cualquier vida adulta, sino porque la noticia llegó después de que ambos hubieran mantenido durante años una imagen de estabilidad. Para una parte del público, la pareja seguía siendo una unidad familiar sólida. Para otra, la separación reveló que la vida privada de las celebridades suele ser mucho menos accesible de lo que parece. Según medios colombianos, la actriz comunicó públicamente, en agosto de 2025, que la relación había terminado tiempo atrás y que la decisión se tomó de mutuo acuerdo. También se destacó que ambos mantenían una relación centrada en el bienestar de sus hijos. Ese tipo de separación, sin escándalo visible ni acusaciones públicas, suele generar una reacción curiosa en el ecosistema mediático. Cuando no hay conflicto abierto, algunos titulares buscan producirlo. Si no existe una disputa evidente, se construye una pregunta. Si no hay una tercera persona confirmada, se insinúa la posibilidad. Si no hay drama, se fabrica tensión. El supuesto embarazo atribuido a Paola Rey parece insertarse en esa lógica. La noticia de la separación dejó una puerta abierta a interpretaciones. El público supo que la ruptura no era reciente, lo que significa que la actriz pudo haber iniciado una nueva etapa personal sin que los espectadores lo supieran. Esa posibilidad, legítima en la vida de cualquier persona, se transforma en material narrativo para páginas de entretenimiento. La maquinaria digital necesita continuidad. Una noticia aislada tiene vida corta. Una historia en capítulos dura más. Primero se anuncia la separación. Luego, se revisa la historia de amor. Después se especula sobre cómo están los hijos. Más tarde se pregunta si hay una nueva pareja. Finalmente aparece el titular más fuerte, un supuesto embarazo y la supuesta identidad del padre. Esa estructura es efectiva porque imita el lenguaje de las telenovelas. No es casual que ocurra con una actriz asociada a melodramas exitosos. La audiencia está acostumbrada a verla dentro de historias de amores intensos, secretos familiares y revelaciones emocionales. Cuando su vida real se presenta con códigos similares, la frontera entre personaje y persona puede desdibujarse. Pero Paola Rey no es Jimena Elizondo. Su vida no es un guión diseñado para resolver dudas del público en el último capítulo. Esta distinción, aunque obvia, es necesaria. La cultura de la celebridad suele convertir a los artistas en extensiones de sus personajes. Si interpretaron mujeres apasionadas,
se espera que su vida privada tenga el mismo tono. Si protagonizaron historias de amor, se exige una narrativa sentimental equivalente. Si guardan silencio, se interpreta como misterio. En este punto, el periodismo cultural debe actuar como freno y no como acelerador. La función de una crónica o reportaje no es negar que exista interés público, sino ordenar ese interés con criterios. ¿Qué está confirmado? ¿Qué proviene de declaraciones directas? ¿Qué es interpretación? ¿Qué puede afectar la intimidad de menores de edad? ¿Qué aporta realmente al conocimiento de la figura artística? El caso también muestra el poder de las frases diseñadas para viralizarse. Finalmente revela, es una expresión que aparece con frecuencia en contenidos de farándula. Promete una respuesta definitiva. Sugiere que durante mucho tiempo hubo una verdad escondida. Pero muchas veces se utiliza incluso cuando no hay revelación concreta. La palabra finalmente crea una sensación de cierre antes de que el lector verifique si realmente existe algo que cerrar. Lo mismo ocurre con la identidad del padre. La frase introduce una intriga inmediata. No pregunta si el embarazo es real. Lo da por hecho. El lector entra al texto no para verificar el primer dato, sino para descubrir el segundo. Esa técnica desplaza el escepticismo. La mente acepta la premisa inicial y se concentra en la respuesta prometida. Por eso es tan importante desmontar la estructura del titular. Antes de preguntar quién sería el padre, habría que preguntar si existe embarazo confirmado. Antes de especular sobre una relación, habría que revisar si la actriz habló. Antes de construir una historia, habría que saber si hay hechos. En las redes sociales, ese proceso suele invertirse. Primero se comparte, luego se comenta, después se discute. Finalmente, tal vez alguien verifica. Para entonces, el rumor ya circuló lo suficiente como para instalarse en la percepción pública. Incluso si más tarde se desmiente, una parte de la audiencia conservará la idea original. La separación de Paola Rey y Juan Carlos Vargas también fue tratada por muchos medios con un tono de sorpresa, porque la pareja había mantenido una relación cordial. Esa cordialidad, lejos de calmar la conversación, produjo nuevas preguntas. ¿Por qué seguían apareciendo juntos? ¿Desde cuándo estaban separados? ¿Cómo lograron mantenerlo en privado? El público descubrió que había una distancia entre lo que veía y lo que ocurría. Esa distancia alimenta la sospecha. Pero mantener una separación en privado no es necesariamente un engaño. Puede ser una forma de proteger a los hijos, de procesar un cambio familiar sin presión externa, o de evitar que una decisión íntima se convierta en espectáculo. La privacidad no siempre oculta escándalos, a veces protege procesos humanos. El tratamiento mediático del supuesto embarazo debería partir de esa misma consideración. Si Paola Rey no ha hecho una declaración pública, no corresponde llenar el silencio con versiones no comprobadas. Si en algún momento decide compartir una noticia personal, será ella quien marque los términos. Hasta entonces, lo verificable sigue siendo su trayectoria, su maternidad ya conocida, su separación anunciada y su presente profesional. El caso también invita a reflexionar sobre el consumo de contenidos de farándula en la era de la inteligencia artificial, las páginas virales y los canales de video. Cada vez es más fácil producir titulares llamativos, miniaturas impactantes y narrativas aparentemente periodísticas sin base suficiente. El público, por su parte, recibe un flujo constante de historias que combinan hechos reales con suposiciones. En ese entorno, el periodista cultural tiene una tarea más compleja que antes. No basta con contar historias, hay que señalar cuándo una historia no está confirmada. No basta con entretener, hay que evitar que el entretenimiento se convierta en desinformación sobre personas reales. Paola Rey, como figura pública, seguirá siendo objeto de interés. Su carrera, su imagen y su historia personal forman parte del archivo sentimental de la televisión latinoamericana. Pero ese interés no debería justificar cualquier afirmación. Un reportaje puede ser detallado, atractivo y emocional, sin inventar hechos ni atribuir declaraciones inexistentes. La maquinaria digital seguirá buscando frases fuertes. Seguirán apareciendo titulares con promesas de revelación. Seguirán circulando rumores sobre embarazos, parejas, rupturas y reconciliaciones. La diferencia estará en cómo los lectores y los creadores de contenido decidan responder, con credulidad inmediata o con una mirada más crítica. Después de revisar el contexto, la conclusión principal es clara. No hay base suficiente para afirmar que Paola Rey esté actualmente embarazada, ni que haya revelado la identidad del padre de un supuesto hijo no nacido. Lo que sí se sabe pertenece a un terreno distinto y verificable. La actriz es madre de 2 hijos, Oliver y Leo, nacidos de su relación con Juan Carlos Vargas. Y en 2025 se hizo pública su separación.
presentada por ambos como una decisión tomada con respeto y con prioridad en el bienestar familiar. Este punto no reduce el interés de la historia. Al contrario, lo desplaza hacia una pregunta más relevante. ¿Por qué necesitamos convertir cada etapa de una figura pública en una revelación sentimental? Paula Rey ha tenido una carrera suficientemente sólida como para ser analizada sin depender de rumores. Su nombre está vinculado a producciones televisivas de alto impacto, a una imagen de profesionalismo y a una permanencia poco común en una industria que cambia con rapidez. Su paso por MasterChef Celebrity Colombia mostró además que el público todavía responde con fuerza a su presencia, incluso fuera de la ficción. Sin embargo, la cultura digital tiende a privilegiar el sobresalto. Una victoria profesional puede generar titulares durante unos días. Una separación puede extender la conversación durante semanas. Pero un supuesto embarazo con padre misterioso tiene una potencia viral mucho mayor. No porque sea más importante, sino porque activa curiosidad, emoción y especulación al mismo tiempo. El riesgo es que la persona desaparezca detrás del titular. Paola Rey deja de ser actriz, madre, trabajadora y figura cultural para convertirse en el centro de una pregunta íntima. Su cuerpo se vuelve argumento, su silencio se vuelve pista, su historia familiar se vuelve material para hipótesis ajenas. Un enfoque responsable no exige ignorar la vida privada de las celebridades. Sería ingenuo negar que el público siente interés por esos aspectos. Pero sí exige establecer límites. Cuando la información ha sido compartida por la propia persona o confirmada por fuentes fiables, puede abordarse con contexto. Cuando no existe confirmación, debe tratarse como rumor, no como hecho. En este caso, el titular "Estoy embarazada" debe ser leído con distancia crítica. Puede funcionar como gancho narrativo, pero no como afirmación periodística. Si Paula Rey llegara a anunciar una nueva maternidad en el futuro, la noticia tendría que ser contada a partir de sus propias palabras, sin presiones ni interpretaciones invasivas. Hasta entonces, cualquier versión sobre un embarazo actual o sobre la identidad de un supuesto padre permanece en el terreno de lo no confirmado. También conviene señalar que la separación de una pareja conocida no convierte la vida sentimental posterior de sus integrantes en asunto público automático. Paola Rey y Juan Carlos Vargas, según lo informado, han mantenido una relación de respeto como padres. Esa madurez familiar no debería ser transformada en escenario de sospechas permanentes. Lo que queda por observar no es solo si el rumor se confirma o se desvanece. Lo que queda por observar es cómo reaccionan los medios y la audiencia. ¿Se impondrá la verificación o la prisa por publicar? ¿Se respetará el silencio de la actriz o se seguirá interpretando cada gesto? ¿Se hablará de su carrera con la misma intensidad con la que se especula sobre su vida privada? El caso de Paola Rey puede servir como ejemplo de una tensión más amplia en la cultura contemporánea. Las celebridades viven en una doble condición. Son figuras públicas, pero siguen siendo personas privadas. El público las acompaña, las admira y las comenta, pero no posee todos los capítulos de su vida. La fama abre una ventana, no entrega una llave. Por eso, este reportaje termina donde empezó, con una frase poderosa pero no comprobada. Estoy embarazada puede ser una declaración luminosa cuando pertenece a quien decide pronunciarla, pero cuando aparece sin confirmación convertida en titular viral, debe ser tratada con cuidado. La historia de Paola Rey continúa. Continúa en su carrera, en sus decisiones personales, en su maternidad ya conocida, en su vínculo con una audiencia que la recuerda y la sigue. Pero no todo lo que circula sobre ella merece ser elevado a verdad. La pregunta final queda abierta para los lectores. ¿Creen que los medios de entretenimiento deberían ser más prudentes cuando hablan de embarazos y vida privada de las celebridades? ¿O consideran que, al ser figuras públicas, estos temas forman parte inevitable del interés del público?